ahí puse a grabar. Buenas tardes, desde Buenos Aires, Argentina, los saluda Marcela Barrientos, hoy en el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre, decretado por la Asamblea General de la ONU, para comprometernos a enseñar a nuestros hijos el valor de la tolerancia y el respeto mutuo, para luchar y defender con todas nuestras fuerzas esta tan ansiada paz desde los inicios de la humanidad prácticamente. Queremos compartir con ustedes, con el grupo El Arte del Encuentro, Arte y Literatura, unos autores destacados y miembros que han aportado a la sociedad sus pensamientos para que la paz sea posible. Bienvenida Liliana, bienvenida Sandra, bienvenida Lorena y bienvenida Katia, para poder concretar este Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a comenzar para el que a mí fue uno de los más importantes forjadores de la paz, que es Mahatma Gandhi. Vamos a saber un poquito sobre su vida. Para mí es un símbolo eterno de la paz. No hay camino hacia la paz es el camino. Con esta frase histórica, Mahatma Gandhi sentenciaba uno de sus máximos valores y por los que aún hoy es recordado. Se puede luchar por ideales sin recurrir jamás a la violencia bajo ningún motivo y desde ningún aspecto. Porque como también decía este legendario líder indio, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego, algo que resultó fundamental en la India de los años 50, contaminada por una escalada ininterrumpida de violencia entre diferentes etnias. Según él, la debilidad y el miedo de los hombres a los ideales de los otros eran el germen principal de la violencia y la causa por el empecinamiento a mostrar la fortaleza a través del derramamiento de sangre. Por eso, su legado continúa vigente en un mundo que sigue necesitando este tipo de mensajes de paz. Su legado. Gandhi fue uno de los precursores de la independencia de la India en 1947 y actualmente está considerado en su país como uno de los héroes nacionales y un referente máximo de todas las revoluciones pacifistas que han proliferado alrededor del mundo. Mohandas Karamchand Gandhi nació en la localidad de Porbandar, al noroeste de la India, el 2 de octubre de 1869, procedente de una familia rica. Estudió Derecho en la Universidad University College de Londres, y al acabar su carrera se instaló en Sudáfrica, donde vivió y trabajó durante más de 20 años, y pudo comprobar las injusticias que se cometían contra las poblaciones negra y india de parte de la población blanca. Al regresar a su país, en 1915 decidió emprender un largo viaje por el interior de la India para informarse de la situación social. En su periplo confirmó cómo el gobierno británico mantenía a la población local como ciudadanos de segunda y decidió impulsar una serie de medidas pacíficas de protesta para pedir la igualdad de derechos entre todos los habitantes del país, ya fueran de ascendencia india o británica. A medida que pasaban los años y al ver que no se conseguían los resultados esperados con algunas medidas puntuales, las protestas se fueron articulando en torno a un creciente movimiento independentista indio, del cual Gandhi fue uno de los referentes principales. Por ese motivo fue detenido cuando tenía 70 años y permaneció 2 años en la cárcel. Su muerte llegó de manera trágica y un año después de que India consiguiera independizarse del Imperio Británico. Un grupo de radicales indios que no estaba de acuerdo con sus ideas lo asesinó un 30 de enero de 1948. Naciones Unidas decidió declarar
el Día de la Muerte de Gandhi como el Día Internacional de la Paz. Paradójicamente, y tras 5 nominaciones, nunca le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. La mítica marcha de la sal. Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar, escribió en 1927. Una afirmación que recoge la esencia de su filosofía, la no violencia de Gandhi. De todos los modos de protestas ideados por Gandhi, quizás el más recordado es el de 1930, cuando emprendió un boicot contra la ley británica que obligaba a la población india a comprar sal importada producida en el Reino Unido en vez de permitir que la fabricara de manera local. En señal de protesta, Gandhi organizó una marcha de 388 kilómetros hacia la costa del oeste de Gujarat. Al llegar, todos los manifestantes recogieron sal en las orillas del mar Arábigo, y la respuesta británica fue la encarcelación de más de 60.000 personas, pero ya era tarde. Esta reacción consiguió mucho más apoyo a la independencia india y Gandhi comenzó a ser conocido como el Mahatma, que en lengua sánscrita significa gran alma o santo. Bien, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes. Me toca hablar sobre un evidentemente luchador social que nos fue Martin Luther King. Él nació como Michael King Jr. y fue un pastor y activista estadounidense de la Iglesia Bautista, que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 4 años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Martin Luther King fue un activista por los derechos civiles desde muy joven. Organizó y se llevó a cabo diversas actividades pacifistas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses de Montgomery en 1955. Su apoyo a la fundación de Southern Christian Leadership Conference en 1957, de la que quería ser su primer presidente, y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso "Yo tengo un sueño", gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados por la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965. El asesinato de Martin Luther King se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió el título póstumo de la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Día de Martin Luther King es día festivo en los Estados Unidos. Él nace un 15 de enero de 1929 y muere en Tennessee un 4 de abril de 1968. Y bueno, quiero invitarlos también a escuchar
un fragmento de este famoso discurso de Tenco Unfo. I'm happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as the great beacon light of hope to millions of Negro slaves. Hablaba precisamente dejando un precedente sobre la abolición de la esclavitud y los derechos de los afroestadounidenses. Bueno, una de las frases tenemos aquí en pantalla de Martin Luther King es: debemos llegar a ver que el fin que buscamos es una sociedad en paz consigo misma, una sociedad que puede vivir con su conciencia. Ahora vamos a escuchar a Katia, que nos va a declamar un poema de Constancio C. Vigil. Hola a todos, soy Katia N. Varillas desde San Francisco, California, Estados Unidos de América, conmemorando con ustedes el Día Mundial o el Día Internacional por la Paz. En esta oportunidad me place traer a ustedes Plegaria por la Paz del escritor uruguayo Constancio Vigil. Constancio Vigil nació en Rocha, Uruguay, el 4 de septiembre de 1876 y murió en Argentina el 24 de septiembre de 1954. Constancio Vigil fue empresario, periodista y escritor de literatura infantil y tuvo su auge literario en la hermana República de Argentina. Plegaria por la Paz de Constancio Vigil de Uruguay. Bendita sea la paz y sus cosechas. Bendito sea el amor y todos sus frutos. Benditos sean los pensamientos de las madres, que uno solo de ellos pesa más en la balanza de los cielos que toda la soberbia de los césares. Maldita sea la guerra, malditas sean las armas y los planes homicidas. Muera el gran monstruo que devora en la paz el trabajo de los pueblos, que se bebe en la guerra la sangre de los hombres. Unámonos, hermanos, levantemos bajo la mirada de Dios que la bendice nuestra enseña de paz y de justicia. Sálvese, oh santas madres, el fruto de vuestro vientre, vuestro imperio y vuestra gloria, y mueran para siempre las torpes y funestas ambiciones. Abominación para la guerra. Absteneos en presencia de vuestros hijos de toda manifestación de ferocidad. Inculcad en sus cerebros pensamientos de fraternidad y de tolerancia. Emplazad su energía para las nobles luchas, para las honradas victorias de la paz. ¿Quién llorará a los muertos? ¿Quién sufrirá el dolor y la carga de los mutilados? ¿Quién edificará sobre las ruinas?
El pueblo vencedor o vencido que dio su juventud y su alegría, su sangre y sus esperanzas, que soportó el martirio en el hogar, en los arsenales y en los campos de batalla, y recoge en su cuerpo y en su alma las inmensas aflicciones que son el único fruto de la guerra. Perfúmate de amor, oh América. Serás la mano en que el mundo apoyará su frente vuelta al fuego. Cuida tu huerto. La dulzura de sus frutos aliviará a vencedores y vencidos. Vigila la pureza de tu fuente. Serás la copa de agua para la especie sedienta. Alabada sea la paz que deja a los bueyes uncidos al arado, y el arado abriendo el surco, y el surco en hervor de vida, y la vida derramándose pródiga y triunfal sobre la paz de la tierra. Alabada sea la paz en la que el rosal florece, el árbol fructifica, la mies madura, y están juntos aquellos que se aman, y se aman todos aquellos que se juntan en las lides del trabajo y en las fiestas del placer. Alabada sea la paz cuyo seno se ganan las batallas contra el hambre y la ignorancia, y se acrecientan sin cesar las filas de los ejércitos de Dios. Compasión para las madres que no infunden a sus hijos la náusea de Caín. Compasión para los padres hacedores de huérfanos. Compasión para con los que con culto de la guerra preparan la desolación de las ciudades y de los corazones, las matanzas de hombres y el olvido de sublimes pensamientos. Constancio Vigil, Uruguay. Hola a todos, soy Katia N. Varillas. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up
live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghanies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Oh, when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Know it, Brother Holmes? Sandra nos va a comentar ahora sobre un proyecto. Le damos la palabra, Sandra. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre de qué se trata la educación para la paz, ¿no? Desde mi rol docente. En los últimos años, el debate acerca de la paz alcanzó una amplitud democrática y pasó a formar parte de numerosas agendas públicas, como por ejemplo en el área de educación. A raíz de esto se multiplicaron las iniciativas, eventos y manifestaciones al respecto. Un ejemplo del interés que suscita el tema de la cultura de la paz es la proclamación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2000 como Año Internacional por una Cultura de Paz. El sistema educativo es una institución social que surge históricamente para cumplir una serie de funciones, entre las que se destaca la tarea de socializar a los individuos, es decir, formar a los hombres y mujeres que las sociedades necesitan para funcionar, desarrollando los rasgos de personalidad, valores, actitudes y comportamientos básicos requeridos para la interacción social. En la actualidad se ha enfatizado la importancia de la institución escolar como agente de socialización al favorecer la reproducción de los valores y actitudes dominantes de las sociedades. Sin embargo, el sistema educativo es una realidad compleja por encontrarse inmerso dentro de la sociedad. Por ello está estrechamente vinculado a los ámbitos políticos y económicos, entre otros. De allí que para comprender la naturaleza de la experiencia escolar y poder gestionarla eficientemente, es indispensable partir de un análisis complejo de la estructura social y de los intereses y conflictos que la constituyen. Además, históricamente la escuela ha sido lugar de conflicto, de búsqueda y construcción de alternativas. Por ello, la educación debe ser analizada desde una perspectiva diferente, asumiendo que ésta puede contribuir con la formación de ciudadanos capaces de modificar las relaciones sociales existentes. Es decir, es posible plantearse una opción de cambio en las escuelas. Desde esta mirada, la paz debe considerarse como una opción alcanzable dentro de la escuela. Es necesario promover experiencias que hagan crecer en los
creer en los sujetos, y así en la sociedad, el campo de los derechos de la persona. Ello implica un currículo radical y una confianza incondicional en las personas. Este es uno de los objetivos de la educación para la paz. La cultura escolar es el ámbito donde se puede viabilizar una cultura de paz a través del tipo de relaciones interpersonales que se establecen entre docente y alumno, entre los niños y sus compañeros, entre las relaciones jerárquicas del personal de la institución y, por supuesto, en la relación que la institución establece con los padres de familia. De esta forma, la cultura escolar es concebida como una red compleja de interacciones donde se puede estar construyendo o no una cultura de paz. Si se concibe la función de la escuela como meramente reproductora, esta cultura escolar es incuestionable por responder a los ideales de la sociedad. Representa la cultura social legítima. Por el contrario, si se concibe a la escuela como promotora de cambios sociales, es a través de ella que se hace posible la promoción de una nueva cultura, la cultura de paz. Una cultura escolar promotora de paz desarrolla una actitud de respeto mutuo, en la igualdad valórica de las personas, en la tolerancia y el amor mutuo, determinantes en la resolución pacífica de conflictos, así como en la promoción y desarrollo de un pensamiento autónomo. Desde esta concepción, la cultura de paz aparece como una opción interesante al intentar describir, a partir de los elementos propios de la cultura escolar, la forma como la educación pudiera estar contribuyendo o no a la conformación de alumnos críticos, autónomos y solidarios, capaces de superar el vacío moral dominante y que valoren su compromiso para la construcción de sociedades más justas y más humanas. Además, por ser el currículo el medio a través del cual se concreta la escolarización, es importante estudiar cómo la violencia estructural está inmersa o no dentro de este. No obstante, la construcción de una cultura de la paz es un proceso lento y complejo. En este sentido, la educación juega un papel fundamental al contribuir en la formación de valores de los futuros ciudadanos. Sin embargo, esto no es suficiente. Es indispensable que la sociedad, desde los diferentes ámbitos implicados, apoye proyectos y programas dirigidos al fomento de la paz, generando de esta forma un proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de la paz, desde la política, los medios de comunicación, desde la familia, las empresas, desde las organizaciones no gubernamentales, desde la economía, etc. Se trata de integrar una conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz. Además, sería adecuado conocer en qué dirección se debe cambiar, qué modelos de hombres se deben construir para acercarse a una cultura de paz. En síntesis, la educación para la paz exige la comprensión de la complejidad. Al mismo tiempo, las actitudes que la promueven, respeto, diálogo, tolerancia, son las que permiten una acción profunda de la complejidad a partir de la cual pueden generarse actitudes en pro de la humanidad. En este marco, alumnos de sexto grado de 2 escuelas de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, Argentina, escriben poemas por la paz en un trabajo colaborativo y realizado de manera virtual durante la pandemia. El primero dice así: unamos nuestras voces. Voy a leer el primero que pusiste, Liliana, en pantalla. Yo quiero un mundo lleno de paz y armonía, donde no haya violencia y discriminación. Debemos trabajar por conseguirla todos los días. La paz es expresión de bonanza, de compasión entre las personas. Muchos seres practicando la calma a toda hora. La paz es un espacio de amistad y reconciliación. Es un tesoro muy valioso, único y fabuloso. Siento paz al ayudar, a ser amable y bondadoso, valorar a los demás, ser compasivo y respetuoso. Si quieres la felicidad, todos la podemos alcanzar. Vivir en armonía y luchar por la paz. No perdamos la esperanza, cada uno desde su lugar. Aportando nuestro granito, la humanidad tendrá paz. Y desde la otra escuela,
Su poema fue el siguiente: unamos nuestras voces, los niños disfrutamos jugar y correr. Tengamos un día de amabilidad y armonía, un día lleno de esperanza, de calma y alegría. Queremos unirnos en fraternidad, buscando juntos la tan ansiada paz. La amistad, cuando es sincera, supera cualquier barrera. No la afecta la distancia, el tiempo o la discrepancia. No todo está perdido. No bajemos los brazos. Tenemos que estar unidos. Tratarnos con respeto, escuchar y aprender. Dejar las diferencias. Tengamos compasión a través del amor. No podemos sentarnos a esperar. Hagamos un pacto. Pidamos el fin de las guerras. Unidos podemos hacer un mundo mejor. Buscando juntos un mundo de paz, donde los niños puedan jugar en libertad. Bueno, creo que vale la pena destacar que los poemas fueron escritos por niños de 11 años aproximadamente, un promedio de 11 años, y que cada uno colaboró con un verso, y bueno, que después su docente, en este caso que sería yo, traté de ordenarlos para que quede algo coherente. Así que bueno, ese era mi aporte en este día tan importante para la humanidad. La Madre de Teresa de Calcuta. Fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india, que fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres y enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, y en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre del 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasilero enfermo en estado terminal. El acto oficial de canonización tuvo lugar en Roma en la mañana del domingo del 4 de septiembre de 2016. En la década de 1970 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación como persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y libro Something Beautiful for God de Malcolm Muggeridge. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. La Madre Teresa de Calcuta nos enseñó con su ejemplo a vivir auténticamente la paz. Algunas frases importantes. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Y me he tomado la libertad de compartir algunas frases más. Voy a leer ahora dos poemas de mi autoría, inspirados en las frases de Teresa de Calcuta. Fronteras. Hay unas líneas en el mapa que molestan, que sugieren divisiones, que inquietan, separaciones que duelen, que desdibujan el alma.
no son horizontes, son fronteras. Atraviesan ríos y lagos, selvas, montañas y pampas, mares y desiertos. Forman territorios con bandera y escudo. Luchamos para que esas líneas no se corran cuando alguien amenaza con hacerlo. Olvidamos que todos somos uno, que hacer daño al otro es hacérselo a uno mismo, que la pena y la alegría de cualquiera de nosotros, aunque no se quiera, nos alcanza, que el despojo y el maltrato a nuestra tierra nos despoja y nos maltrata. Hay líneas gravemente marcadas en la mente que nos alejan del amor y de nuestra esencia, que no recuerda que todos somos uno, que nuestras diferencias no nos diferencian, nos nutren. Hay líneas muy profundas en nuestros pequeños egos que nos llevan a un poder que no nos corresponde, que avasalla, que no respeta, que lastima. Hay líneas que adormecen la conciencia. Cuando despertemos, porque despertaremos sin duda, advertiremos que todos somos uno, todos ciudadanos del mundo, y se diluirán las líneas en un manantial, en una fuerza creadora que develará en nuestra memoria el enigma de la vida y la felicidad sin dependencia. La paz inicia en el corazón, anida en él crece. Si yo declarara convencida, prefiero morir a matar, y el mundo lo repitiera convencido, ¿quién moriría? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, pero lo que de ella sale, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Paz en el corazón, paz en el alma, paz en la palabra, paz en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Bueno, antes de dar un poco la biografía de Nelson Mandela, voy a leer una frase de él. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto. La paz es la creación de un entorno en el que todos podamos prosperar, independientemente de raza, color, credo, religión, sexo, clase, casta o cualquier otra característica social que nos distinga. Mandela contribuyó a la lucha por la democracia, la paz y la libertad a nivel internacional. Durante 67 años, Nelson Mandela se puso al servicio de la humanidad. Toda una vida dedicada a luchar por los derechos humanos, la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de género, los derechos de los niños, la justicia social y contra la pobreza. Durante muchos años, Sudáfrica llevó a cabo una política de segregación racial basada en la discriminación racial conocida como apartheid, catalogado como uno de los crímenes de lesa humanidad. Esta segregación que discriminaba a las personas de raza negra y les impedía de disfrutar de los mismos derechos que los ciudadanos blancos de su país, tales como el derecho a voto, conllevó a una lucha de muchos años encabezada por los líderes políticos como el Nelson Mandela. En el camino, 69 manifestantes africanos que protestaban pacíficamente fueron masacrados en el año 1960 por luchar por sus derechos. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua y pasó 27 años en la cárcel por ser uno de los líderes políticos que encabezó los movimientos contra el apartheid. Después de su liberación, en 1990, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones en las que todos los ciudadanos negros y blancos pudieron votar libremente. A pesar de los logros conseguidos contra la discriminación racial, seguimos encontrando historias como las que han sucedido en Norteamérica hace poco, que necesitan la protección de ACNUR para refugiarse. Algunas célebres frases de Mandela: si quieres hacer la paz con un enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo, entonces se convierte en tu compañero. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de los trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a
a amar, y si de ellos depende aprender a amar, también se les puede, perdón, esa sí la frase, la gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Bueno, estas son las frases que yo elegí, y hay un dibujito muy lindo que yo vi una vez, que es una nena blanca frente a un bebé negro y que se están acariciando, y dice eso, ¿no? Que nadie nace a aprender a odiar, ¿no? Que es la educación adquirida por tantos años, a lo mejor lo que te lleva a que no sé cómo decirlo, ¿no? Es como el inconsciente colectivo, no sé, una cosa así, y eso se puede cambiar solamente a través de la educación. Por eso, bueno, muchas veces cuando hemos hablado sobre temas, incluso entre nosotras mismas, yo siempre soy de la que dice que la historia hay que aprenderla para que sea memoria de que no pase nunca más, no para que siga causando divisiones. Y eso es lo que a mí me choca en este momento, cuando veo que en muchos lugares se adoctrina a la gente y no se la educa, y eso tiene que salir desde la democracia, desde la libertad, desde la justicia y desde todos estos valores que tanto Mahatma Gandhi como Martin Luther King, como la Madre Teresa, como Nelson Mandela y como otros tantos, incluso si tengo que evocar, puedo decir a Malala, esa chica que a los 17 años lo único que pide es educación, pide libros, pide lápiz y no pide armas, o bueno, como Rigoberta Menchú también, como tantas personas que nos hablan de que es solamente desde la educación que se va a poder cambiar un mundo en donde realmente exista paz. Pero una educación, como ya les digo, no una historia para generar rencor ni odios, porque eso hay y hay un montón. Basta de diferencias. Y solamente como memoria, no sé si me entienden, como memoria para que no pase más, como memoria para decir que el otro es igual a nosotros y que merece el mismo respeto por ser simplemente un ser humano. Bueno, no sé qué más que quieren decir mis amigas, pero eso es, digamos, a pulmones el día a día y no solamente un día al año. Yo creo que todos los líderes de los cuales hemos hablado en esta reunión han coincidido, ¿no? Que la educación es importante para fomentar la paz. Pero también creo que se la puede trabajar a la educación para la paz separada de alguna manera de la historia, a través de otras acciones o de otros contenidos. Estoy hablando, por supuesto, como docente, por eso quizás hablo con otros términos. Me parece que se puede trabajar el tema de la educación para la paz desde otro lado, no solamente desde el lado de la historia y lo demás, sino a través de una educación en valores, fomentando eso, ¿no es cierto? Principalmente rescatando los valores que se están perdiendo, que se están diluyendo de alguna manera, el respeto, la tolerancia, bueno, y otros cuantos que están quedando relegados y en el olvido. Sí, en definitiva creo que es algo que tenemos que hacer generacional, poner ese semillero en cuanto a la formación, en cuanto a los valores como docentes, y también en la parte cultural, ¿no? Sin duda alguna es un gran reto para nuestras nuevas generaciones y sobre todo para nosotros mismos en estos tiempos de pandemia, porque cuando nuestros nietos nos pregunten dónde estábamos, qué hacíamos cuando la pandemia, podamos decir realmente que estábamos haciendo algo en pro de la humanidad. Bueno, yo le agradezco a Marcela la invitación para esta charla que dimos, y fundamentalmente desde mi modesto punto de vista tenemos que respetarnos unos a otros.
La igualdad empieza por el respeto, el amor empieza por el respeto. El otro tiene que tener las mismas posibilidades que nosotros. El otro soy yo también. Y nada más. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta convocación, Liliana, Sandra, bueno, Lorena, que ya se tenía que ir, y Katia, bueno, desde que no podía participar físicamente, pero sí a través de su video. Bueno, y es la idea que queremos dar desde acá, desde el Arte del Encuentro, arte y cultura en vivo, es, bueno, que estamos unidas a pesar de que podamos opinar distinto o no, pero eso también es camino de la paz. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir acá con todo lo que sea cultural, todo lo que sea un aporte, como dijo Lorena, para el futuro, ¿no? De nuestros hijos y de nuestros nietos y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, chicas.